Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a presentar el trabajo final del curso de ética. Los integrantes es Santiago Siles, Ingrid Benel, Mara Castillo, la que les habla, y Michelle Guaripata. Tenemos como contexto que el 11 de abril alrededor de las 7 de la noche los peruanos estábamos ansiosos por el flash electoral con los resultados aproximados de la primera vuelta. Días después se dieron los resultados oficiales y eso trajo consigo una división del país, pues los candidatos que pasaban a segunda vuelta eran nada más y nada menos que Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Keiko Fujimori Gucci es muy conocida en el mundo político por ser la hija del expresidente Alberto Fujimori y ser la primera dama durante el periodo de gobierno de su padre, en reemplazo de su madre, Susana Iguchi. Además, se conoce que desea seguir los pasos de su padre, pues se ha presentado hasta en 3 oportunidades a las elecciones por el sillón presidencial. Pedro Castillo Terrones es un personaje relativamente nuevo en el mundo político, pues hasta donde se conoce, anteriormente fue profesor de escuela y líder magisterial. Ganó notoriedad al ser uno de los líderes del paro de profesores ocurrido en el 2017, que tuvo una duración aproximada de 75 días, exigiendo mejores condiciones de trabajo para los profesores. Al ser catalogados como representantes radicales, tanto de la izquierda como de la derecha respectivamente, inevitablemente se generó una división, situación que los medios de comunicación se encargaron de agravar, pues colocaron a la candidata Fujimori como la opción más favorable para el país, defensora de la democracia y la estabilidad, mientras que el candidato Pedro Castillo fue satanizado, a tal punto de comparar un eventual gobierno suyo con los gobiernos actuales de Cuba, Venezuela y Corea del Norte. Esto se debió a que la diferencia más resaltante entre las propuestas de estos candidatos era el sector económico. Mientras una apoyaba el sistema con el que hemos convivido por mucho tiempo y solo planteaba impulsarlo, el otro promocionaba una reestructuración completa para que los más beneficiados sean los trabajadores y no los que están en las cúpulas de los negocios. Esta diferencia logró que muchos electores tuvieran miedo a la propuesta radical de Castillo, alegando que podríamos vivir la crisis económica que puso en aprietos al país entero durante los últimos años del siglo pasado. Es así como empezó una campaña de desprestigio contra Perú Libre, calificándolos como terroristas, comunistas, socialistas, irresponsables y diferentes calificativos. A pesar de todo, durante las próximas semanas, cada candidato buscó ganar los votos de aquellos indecisos que en la primera vuelta votaron en blanco o anularon su voto mediante visitas a los diferentes departamentos, debates no oficiales y oficiales organizados por el Jurado Nacional de Elecciones, con los que buscaron dejar en ridículo a su oponente y sus apariciones en diferentes medios de comunicación. Se proyectó que Keiko Fujimori tendría una campaña un poco más complicada, puesto que se conoce que el antifujimorismo, una campaña en contra de toda la familia Fujimori, ha cobrado bastante fuerza en los últimos años. Sin embargo, la candidata tuvo un buen papel en los debates realizados, tanto en los oficiales como en los no oficiales, dejando ver así que ella estaba mucho mejor preparada que su oponente. Además de esto, se le vio recorriendo diferentes puntos del país, promocionando su plan de trabajo y explicando a detalle cuáles eran las medidas que planeaba adoptar en caso de llegar al sillón presidencial. Finalmente, en los últimos días previos a la segunda vuelta, la hemos visto en distintos programas de televisión, desde noticieros hasta programas de entretenimiento, en los que se comprometía a respetar y defender la democracia. En tanto, el candidato Pedro Castillo, este fue el centro de las críticas de distintos medios e incluso personajes de la farándula, pues su desempeño en los debates oficiales y no oficiales dejaba mucho que desear. Además de esto, se pudo ver que los medios de comunicación no tenían tanta prioridad de cubrir al candidato, pero sí criticarlo, puesto que tenían invitados continuamente que esparcían esta campaña de miedo que ya se había armado en su contra. Asimismo, las pocas apariciones que tuvo en los medios eran muy cortas y relativamente torpes. Pedro Castillo basó su campaña en visitar los pueblos más alejados de los distintos departamentos del Perú, acercándose a aquellos que fueron olvidados por el Estado y conversando con los representantes de los sindicatos de la clase trabajadora para poder explicar cuáles serían las medidas adoptadas a favor del pueblo peruano. A pesar de que el otro tenía mucha más ventaja sobre su oponente, los resultados de la segunda vuelta han dejado como ganador al candidato Pedro Castillo. Sin embargo, aún no se puede dar un resultado definitivo como presidente electo, pues el partido Fuerza Popular,
liderado por Keiko Fujimori, ha alegado que pudo haber habido fraude en las elecciones. Luego de de haber explicado todo este panorama político que estamos viviendo, nos hemos planteado las siguientes preguntas. ¿Por qué se ha catalogado a los dos candidatos como representantes de los dos extremos? ¿Qué diferencias en cuanto a sus propuestas e ideales hizo que desde el primer momento se considere a uno como salvador de la democracia y al otro como socialista, comunista, terrorista y diversos calificativos? A continuación buscaremos solucionar las interrogantes presentando a ambos candidatos y relacionando sus calificativos con dos personajes, Engels y Brown. Ok, otra vez. En primer lugar, se relacionará la lectura de Engels con el candidato de Perú Libre, el señor Pedro Castillo, quien hasta hace poco ejercía el rol de maestro escolar en la provincia de Chota, en Cajamarca. Él también fue partidario del partido de Alejandro Toledo allá por el 2000 en su primer gobierno, y ahora es la cabecilla del partido Perú Libre, que ha pasado a la segunda vuelta y que aparentemente ha tenido la victoria en las elecciones democráticas del 2021. El pensamiento que se adjudica tener el Partido Perú Libre es de marxismo-leninismo, es decir, una ideología socialista, lo que es bastante acertado en cuanto al pensamiento que Engels plantea en sus mencionados textos. Para Engels existe una mencionada revolución capitalista que consiste en la conversión de medios de producción individuales en sociales dentro de las grandes fábricas y la toma del poder político por parte del proletariado, para que así se anule esta contradicción extraña que existe en lo que se denomina la crisis capitalista. Eso hay que entenderlo, por supuesto, en el contexto social, temporal, en el que Engels se expresa, pero que aún así es equiparable a ciertas situaciones de la realidad. Castillo se ha presentado como la opción de izquierda más radical, planteando todo tipo de reformas a nivel institucional, económico, social, etcétera, lo que ha preocupado a muchos peruanos, debido a las maneras en las que éste precisamente ha presentado estos proyectos. Esto ocurre debido a que el señor Castillo ha afirmado que realizará ciertas acciones que no son del todo democráticas en primera instancia, como por ejemplo cerrar el Tribunal Constitucional de manera tajante y sin un fundamento jurídico, cerrar el Congreso en caso no le den el visto bueno a su gobernabilidad, liberar a Antauro Humala, entre otras decisiones polémicas y que no son muy aceptadas por la población peruana. Bueno, esto va relacionado con el pensamiento de Engels y también con el pensamiento de Marx, dicho sea de paso, respecto a que la toma del poder político debe hacerse de alguna manera con algo de imposición, con algo de fuerza, ¿no? La toma del poder político debe realizarse por la fuerza para que así la izquierda y, bueno, la sociedad burguesa que se queda atrás y que la sociedad proletaria sea quienes asuman el poder, el mandato, el cargo, para que así otorguen una libertad a las acciones del ser. Esto tiene que ver con lo que ya se denominó antes como crisis capitalista. La crisis capitalista ocurre debido a una incoherencia en el modelo de producción capitalista. Verán, en la sociedad medieval existía una producción individual para un uso individual del sujeto que producía el respectivo producto. Pero ya con el paso del tiempo, ya por el siglo XIX, las grandes fábricas condenaban al obrero a un trabajo rutinario, monótono, y a ser un asalariado de por vida, con un modelo de vida bastante decadente e indigno para una persona, ¿no? Con un salario pobrísimo, entre otras condiciones bastante negativas. Entonces, aquí se produce la contradicción, que es el hecho de que la producción es social, pero la utilización del producto es individual. Eso es incoherente y hace que el modelo capitalista para Engels sea algo completamente inviable. Eso es lo que se denomina la crisis del capitalismo. Y la única manera de reivindicar esta situación sería la asunción de la clase obrera al poder, la toma del poder político. Esto es justamente lo que el señor Castillo está representando para sus votantes, una nueva opción, una opción que para ellos no los deja de lado, como sí probablemente lo ha hecho el motivo capitalista. Una opción que resulta una novedad en campos como el educativo, el de salud, el económico, etcétera. Porque el señor Castillo tiene una serie de ofrecimientos que son bastante descabellados en un principio,
pero que para la gente que ha votado por él resultan en realidad muy accesibles, muy beneficiosos. Y bueno, como explica el concepto de Engels, mientras más capital se genere, más pobreza habrá, más los sueldos empezarán a reducirse y escasearán los obreros. Entonces, hasta esto significaría una crisis total del modelo capitalista y por ende su final. Y el señor Castillo es el que representa ese final de modelo capitalista, representa la nueva opción, una opción que sea completamente distinta a lo que se ha venido viendo desde el comienzo de lo que ha de los regidores y los gobiernos en el Perú. Unos gobiernos que aparentemente le han dado la espalda a los sectores populares, que es precisamente de donde proviene Castillo, que él proviene del pueblo, y es el pueblo quien esta vez lo ha elegido a él. Bueno, en segundo lugar, se relacionará la lectura de Brown con la candidata del partido Fuerza Popular, la señora Keiko Fujimori. En esta lectura se trata principalmente del rol que cumple la democracia. Esta es conocida como un sistema de índole político que defiende de todas las maneras posibles las opiniones y derechos del pueblo. Es decir, que tienen el poder de elegir y quién representará a su país. Para Brown, el significado de democracia tiene mucho más debatible. En sus palabras, de él está el significado, que tal significado sea tan amplio. Esto ayudará a que se mantenga el valor de connotar el autogobierno político de la ciudadanía. Ahora, presentando el caso de la candidata a la presidencia Keiko Fujimori, ella en su plan de gobierno dejó muy en claro que el Perú seguiría siendo un país democrático y liberal, y que la voz del pueblo sería escuchado. Por esta razón, los ciudadanos, al entrar a esta segunda vuelta, han votado por Keiko, debido a que era vista como la única opción a regir el país, ya que el otro partido de izquierda, Pedro Castillo, haya dejado en claro su rol de comunista. Por todo ello, el pueblo en muchos lugares del país decidió votar por Keiko y en otras opciones en votar en blanco. Ellos no quieren que su país decaiga por el terrorismo como en los 80s, por el conocido CAI o llamado conflicto armado interno, en donde hubo muchas muertes porque el gobierno no fue democrático a nivel social, político y económico, ya que se dio una gran desigualdad, debido a que los primeros eran tomados en cuenta en voz y voto, lo que por contrario eran con los que vivían en provincia, ya que ellos no eran escuchados por el gobierno ni el Estado. También muchos ciudadanos no quisieron votar por Keiko, ya que su padre fue quien le robó a los peruanos mucho dinero, además de ser acusado del causante del terrorismo vivido. Entonces, el saber que el país tendrá opciones de votos, muchos se inclinaron por la candidata Keiko. Como hemos visto en los diferentes noticieros, las personas están alzando la voz por sus votos, porque ha habido en estas últimas elecciones un gran acta de corrupción y en la que la candidata ha solicitado que se recuente antes de tomar una decisión final. A manera de conclusión, preguntémonos de nuevo, ¿por qué se ha catalogado a los dos candidatos como representantes de los dos extremos? A lo largo de la historia del Perú, se muestra cómo siempre ha existido esta desconformidad de la población, no solamente presente en las elecciones de este año. Sin embargo, actualmente la situación que se vive muestra más notoriamente esta desconformidad. Esto debido al pronunciamiento y voz de la población. ¿Y qué incentivó a que esta voz se haga presente y tome fuerza? Es sencillo. Toda crisis permite florecer las fallas, deficiencias y puntos débiles de los involucrados, así como también sus fuerzas, o sus fortalezas, mejor dicho. Es esta pandemia de COVID-19 la que puso a flor de piel todas las deficiencias ya existentes de nuestro país. Permitió que la sociedad se diera cuenta de que el Perú no está tan bien como se creía, ya que en el pasado, como ya es conocido, existieron varios mecanismos que se emplearon a manera de cortinas de humo para cegar a la sociedad de lo que de verdad sucedía. Esto mediante shows populares, los deportes como el fútbol, etc.
Sin embargo, esta pandemia ha tenido tal repercusión que ya no es posible cubrir y desviar la mirada de la población. A este nuevo panorama del país se le debe sumar otro factor muy importante: la creciente búsqueda de las nuevas y más recientes generaciones por comprometerse y hacer el cambio. Aunque no suene relevante, lo es. ¿De qué sirve que haya un motivo si nadie toma acción? ¿Habrán cambios? ¿Serán suficientes las protestas virtuales? Son las personas que salieron a las calles, las que alzaron su voz, las que reafirmaron la búsqueda de un cambio radical. Es el movimiento de los grupos cansados de tanta corrupción lo que incentivó a que el país se dividiera en dos grupos extremos en cuanto a su forma de pensar y ver la política nacional. Entonces, la pregunta de por qué se ha catalogado a los dos candidatos como representantes de los dos extremos, pues la respuesta es la siguiente. Un candidato busca representar al país, busca representar a la población y sus intereses. Pero ¿qué sucede si esta población está dividida significativamente? Es aquí donde surge la necesidad de otro candidato, que representa a los opositores, a los otros. Como resultado, estos dos representantes serán de dos extremos muy diferentes. Por un lado, Keiko vista como salvadora de la democracia, y por otro lado, Pedro Castillo, visto como socialista, comunista, terrorista. Reflejan solo la desconformidad y búsqueda de un cambio por parte de la sociedad actual. ¿Y por qué una es vista como salvadora del orden y el otro como terrorista? Pues esto se debe a que el grupo opositor, el grupo que está en contra, es lo nuevo. Es decir, el país ya está conforme al pasado papel del Estado. Estos los ven como una amenaza. El temor a lo nuevo y distinto siempre surge al inicio de un gran cambio. Se debe añadir que en el presente trabajo no se pretende dar calificativos ni orientaciones ideológicas. Lo que se busca dar a conocer es esta problemática actual de los dos extremos representativos existentes en el país y por qué pudo surgir desde nuestro punto de vista. A manera de reflexión, según Brown, la falta de respuesta escandalizada al papel del Estado es resultado de la pérdida de la ciudadanía. Es un efecto de la pérdida de los principios básicos de ejercer una voz. Ella recalca que es importante resguardar el humanismo mismo y no dejarlo de lado. Gracias.